Aliadas. Historias de vida de periodistas y defensoras de derechos humanos en México. Un podcast producido por CIMAC Radio con apoyo de PAN para el Mundo. Graciela Zamudio Campos, la abogada que convirtió la frontera en un hogar. La ciudadanía tiene una participación muy importante al informarles a las autoridades cuáles son sus límites, especialmente frente a las personas que no se pueden defender solas. Y ahí es donde está la importancia de ser una persona defensora de derechos humanos, que tu voz puede interceder para que alguien que no puede levantar su propia voz pueda ser protegido o protegida en sus derechos gracias a tu intervención. Esta es la historia de Graciela Zamudio Campos, originaria de la Ciudad de México, abogada con una amplia trayectoria laboral que la ha llevado desde las cortes internacionales hasta ahora los albergues improvisados en Tijuana, Baja California, lugar que ha hecho su hogar y su lugar seguro para defender sus ideales. La necesidad de justicia, de visibilizar y reconocer los derechos humanos de las personas migrantes, llevaron a Graciela a una lucha constante que es su motor, día a día, para ser el sustento y el apoyo de aquellos que la han necesitado. Siendo su eje de acción Tijuana, una de las zonas fronterizas más transitadas y peligrosas en México para las y los migrantes, donde miles de personas intentan pasar para llegar a Estados Unidos en busca del sueño americano. Según datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, de enero a marzo de 2025, se han registrado aproximadamente 7,180 cruces, entre los cuales hay personas de países como Honduras, El Salvador, Guatemala y, por supuesto, México. Aunque ha existido una disminución considerable en cuanto a la migración a Estados Unidos, de enero a marzo del 2024, se contabilizó una movilidad de 137,480 personas. Esta disminución no se ha debido a la falta de personas, sino al recrudecimiento de las políticas migratorias que mantiene Estados Unidos, criminalizando a quienes se ven obligadas a migrar. Yo aprendí muchísimo en Alma Migrante aquí en Baja California a no decirle a la gente lo que necesita, sino más bien a preguntarles qué necesitan para a partir de eso diseñar lo que en mi conocimiento yo les podía ofrecer. Y así fue como cada uno de los programas de la organización fueron tomando forma y se fueron definiendo más específicamente. A través de mi aprendizaje como persona fui creciendo en humildad. Proveniente de una familia unida y con valores muy claros, siendo su padre juez y magistrado quien, además, le heredó esa necesidad de objetividad y pasión por defender derechos, respetar la ley y honrar el ejercicio de la abogacía. Su madre, una mujer compasiva y dedicada, médica, abogada, académica y veraz en sus convicciones. Graciela también se vio inmersa en un ambiente lleno de injusticias sociales. Desde muy pequeña pudo darse cuenta que la necesidad de justicia en México es un gran problema. La desinformación y el abuso de poder se ve reflejado día a día. En su deseo por ver un cambio en la erradicación de injusticias, el adecuado implemento y cumplimiento de leyes, así como informar a la ciudadanía sobre sus derechos, la llevaron a convertirse en lo que es hoy en día. Lo que yo más quería hacer era poder servir a la sociedad. Y he dedicado toda mi vida a hacer eso. Cuando yo era niña, yo pude experimentar lo que es un México de arbitrariedades y este anhelo de que haya alguien valiente que venga a decir la verdad, de que venga alguien con conocimiento a poderles explicar a todos por qué sucedieron las cosas como sucedieron. Esa es la razón por la que yo quise ser abogada, porque quería convertirme en eso que yo anhelé tanto que existiera. Y hoy soy eso. Soy esa persona a la que las demás personas acuden para saber hacia dónde buscar protección. Su lucha por los derechos humanos y la injusticia hacia personas en movilidad ha hecho que Graciela dedique la mayor parte de su tiempo a acompañar
y buscar soluciones para personas que se encuentran lejos de su país, en busca de tranquilidad, nuevas oportunidades o simplemente buscando una vida más digna. De acuerdo con ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la migración de mujeres en Tijuana está impulsada por la violencia. Más de la mitad de las mujeres migrantes mencionan agresiones y amenazas directas, incluyendo violencia en el ámbito familiar y discriminación como la causa principal para abandonar sus países. Datos de la Dirección Municipal de Atención al Migrante, recopilados en 31 albergues, indican que el 29% son mujeres migrantes. Aunque el camino no ha sido fácil, el retroceso no es opción. En todos los años de estudio y de trabajo enfocado al acceso a la justicia, ha vivido en diferentes países, desde Costa Rica hasta Inglaterra, pero fue en Tijuana donde encontró su hogar, la frontera que la acogería para poder tener su trinchera ideal de justicia. Y este camino me ha hecho darme cuenta de que es una cosa difícil en México defender e incluso apropiarte de tu derecho a hacerlo. Y por eso defender es el derecho más importante que Alma Migrante defiende. Porque sin defensores de derechos humanos lo único que existiría es la impunidad. Graciela siempre tuvo la convicción de poder ayudar a las personas en cualquier contexto. Sin embargo, fue cuando llegó a Tijuana que se dio cuenta del gran impacto que se vivía referente a la migración. Las personas en movilidad difícilmente pueden estar informadas de sus derechos en países extranjeros, así como al verse vulneradas ante los diversos obstáculos a los que pueden enfrentarse desde hostigamiento, discriminación, falta de atención médica, acoso sexual o laboral. En este sentido, las mujeres migrantes se enfrentan a un mercado laboral precarizado. Sin documentos migratorios, la mayoría queda relegada a trabajos informales, mal remunerados y sin seguridad social. Un estudio de la Universidad Iberoamericana de Tijuana señala que las mujeres migrantes reciben en promedio 30% menos salario que sus pares mexicanas en los mismos empleos. La falta de guarderías y apoyos institucionales también limita sus oportunidades. La frontera de Tijuana representa un limbo migratorio. Miles de mujeres esperan meses e incluso años una cita de asilo. Esto las coloca en mayor riesgo de violencia y explotación. Ante esta situación, en 2018 Graciela decide emprender un nuevo objetivo: crear Alma Migrante, una asociación que pudiera brindarle a las personas en movilidad la defensa y el apoyo que necesitan, así como las bases legales para poder defenderse ante diversas circunstancias que llegaran a enfrentar. Nos fuimos dando cuenta de que las personas clave para lograr la accesibilidad a la justicia de la población en contexto de movilidad eran las personas que siempre están cercanas a ellos y a ellas. Y estos son los activistas, los defensores de derechos humanos, las defensoras de derechos humanos que trabajan en asociaciones civiles, que las dirigen, que las han fundado, o bien incluso los voluntarios y voluntarias que les colaboran a estas organizaciones, sean albergues o no. Hay muchas organizaciones que dan otro tipo de servicios y que también tienen este contacto directo. O incluso personas de la comunidad de defensa y reconocidas por esta comunidad de defensa, que aunque no estén vinculadas con una asociación civil, pues la comunidad sabe que están haciendo trabajo todos los días o de forma permanente. A través de Alma Migrante, Graciela ha podido acompañar a un sinfín de personas, de las cuales no se tiene registro exacto. Entre las que han sido acompañadas directamente por Graciela, las que han sido canalizadas a otras instituciones, albergues o fundaciones. La población que atiende a Alma Migrante son personas en contexto de movilidad, solicitantes de asilo o protección complementaria, quienes huyen de otros países y buscan en México protección, ya sea de persecución con motivo de alguna característica que les es intrínseca, como es su nacionalidad, su grupo social, sus creencias religiosas o políticas, o bien su identidad de género, entre otras. Migración por razones económicas. Buscan mejores oportunidades en un lugar distinto de su residencia, con la finalidad de lograr la subsistencia de sus familias en su lugar de origen.
personas deportadas, mexicanas y mexicanos que han sido deportados de otros países a territorio nacional, principalmente desde Estados Unidos. Víctimas del desplazamiento interno forzado, quienes huyen desde algún lugar del territorio nacional hacia otro u otros diversos lugares dentro de nuestro país, para resguardarse de inminentes peligros a su vida o integridad física o de sus familias. Además, la población beneficiaria directa de Alma Migrante son personas defensoras de derechos humanos, de personas en contexto de movilidad. Graciela resalta la importancia de tejer una red de apoyo entre las asociaciones, en donde lejos de verse como una competencia de ver quién ejerce mejor la labor, se han unido para poder canalizar a las personas, dependiendo de sus necesidades. Al contar con un sinnúmero de casos, es complicado tener un solo abogado que pueda llevar todos los casos. Por tal motivo, la colaboración puede llevar a cabo un mejor trabajo. Siempre hemos sido muy conscientes de la limitación de ser un solo abogado todo el tiempo estable, ¿no? en una organización. Decidimos que no podemos atender caso por caso de las personas en contexto de movilidad. Decidimos poder hacer litigio estratégico para poder obtener información sobre la situación de las personas en contexto de movilidad. Obviamente que siempre fuimos a los albergues para conocerla y hablamos con las personas donde se encontraran. Fue en esta situación de acompañamiento y litigio donde Graciela pudo percatarse que, además de dar un resguardo a los migrantes, era importante defender a quienes los defienden, ya que lamentablemente, incluso las y los defensores de derechos humanos se veían inmersos en la injusticia. De este modo, Alma Migrante emprendió el apoyo para defensoras y defensores en esta misma red de acompañamiento entre colegas, haciendo que la asociación también estuviera centrada en las personas activistas y defensoras de derechos humanos, armando así 3 programas. El primer programa es el programa de estrategias jurídicas en comunidad, que se dedica a ser primer respondiente como abogado, pero también a dar educación en materia de derechos humanos, capacitaciones, talleres, brindándoles una experiencia personal. Tenemos un segundo programa que es el área de litigio. Cuando vemos que en el área de estrategias jurídicas en comunidad nos sentamos con las autoridades a ver cómo podemos prevenir que algo que está sucediendo se ponga peor, lo hacemos con la finalidad de que las autoridades colaboren con la sociedad civil en un plano de horizontalidad. Finalmente, el tercer programa, que se denomina Bienestar y Autoexpresión de Personas Defensoras, contamos las historias de sus vidas y lo que les inspira para que sean ellas y ellos mismos quienes puedan contar su propia historia desde su perspectiva. Si bien Graciela estaba ya acostumbrada a recibir un salario de su trabajo, sintiendo así la tranquilidad de un sustento económico que le permitía no preocuparse por gastos básicos dentro de su vida, al fundar Alma Migrante, se dio cuenta de lo difícil y complejo que puede llegar a ser el querer ayudar a las personas, cuando es necesario recurrir a donaciones, ver opciones de dónde recabar fondos y poder sustentar una red de apoyo. Dentro de la historia de Alma Migrante, una de las piezas clave ha sido la familia de Graciela. Ella es la mayor de 3 hermanos, a quienes no dudó en recurrir para poder formar la asociación. Si bien se necesitaban 1000 manos para poder empezar con un sueño que le daría dirección a su vida y a su formación académica, tuvo el apoyo incondicional de aquellos que nunca han dudado de su labor. Sus hermanos han sido un pilar para ella. Además de ser aliados de Alma Migrante, su hermano menor, Oscar, es el abogado litigante dentro de la asociación. Es socio de Graciela, la apoya con talleres y con casos concretos. Su hermano de en medio, Edgardo, médico de profesión, en cada visita que hace a Tijuana, pasa a los albergues de migrantes para atenderlos y darles consultas médicas. Sin mi familia no existiría Alma Migrante. En primer lugar, porque mis hermanos precisamente me ayudaron a crearla. Y es muy interesante porque la verdad es que cada uno de los miembros de mi familia ha aportado
muchísimo a la organización. Es una familia de valores de generosidad. Mis papás nos han enseñado que es valioso poder dar, si es que lo puedes dar a los demás. Después de 7 años desde que Alma Migrante vio la luz, Graciela está viendo nuevos frutos de su trabajo como abogada y como defensora, ahora como jueza federal en materia mixta en Baja California. Siento que la visión que tengo hoy en día para nada es la misma que yo tenía cuando era una abogada muy joven que quería ser juez, como un sueño, ¿no? Yo cuando me separé del Poder Judicial en ese entonces, pues quería descubrir el mundo internacional, jurídicamente hablando, y no quedarme nada más pues en el vientre de mi mamá, que era el Poder Judicial, que te pagaba bien y que todo. Para mí en ese entonces todo era muy cómodo, pero tenía ganas de aventurarme. De repente regresar al Poder Judicial, así un poco como inesperadamente, porque yo me registré sin creer que podía ganar. Pienso que más que perseguir ferozmente, es algo que me sucedió. Y me sucedió precisamente porque las personas han visto lo que he estado haciendo todos estos años aquí. Tijuana es un punto de retención involuntaria, donde se multiplican la vulnerabilidad y el desarraigo. Después de todo el andar que Graciela ha llevado a través de Alma Migrante, uno de los casos que hasta la fecha llenan de orgullo y satisfacción es el caso de Nancy, originaria de El Salvador. Ha podido llevar una vida tranquila y reconfortante en Tijuana, después de salir de su país por la inseguridad y amenazas constantes. Nancy llegó a la Ciudad de México en el 2016 con una visa. Su plan solamente era establecerse unos meses hasta que se tranquilizaran las cosas en su país. Sin embargo, eso no pasó. La situación se intensificó y tuvo que aplazar su estadía en nuestro país. Meses después, tuvo que mudarse a Tijuana, lugar donde pudo encontrar la paz que tanto necesitaba. Sin embargo, estaba ilegalmente en el país, ya que su visa con la que llegó ya no era válida al transcurso del tiempo. Nancy solicitó apoyo en organizaciones y albergues para poder regular su situación. Logró contactar a Graciela, quien inmediatamente respondió a su petición y pudo llevar su caso siendo su abogada. Para mi sorpresa fue encontrarme a una persona empática, comprensiva de mi situación. Decidió tomarlo después de un tiempo, porque yo creo que pues sí, era necesario como saber todas las situaciones que yo había atravesado. Me dio la orientación de que íbamos a ir al Instituto de Migración, que íbamos a poner mi caso y que ya me dio la fecha en la que fuimos y ya nos presentamos. Pero antes de eso también me preparó. Ella me explicaba las posibilidades de lo que me iban a decir, lo que me iba a enfrentar. También me presentó mi caso tal cual había sucedido, sin que yo se lo hubiera tenido que dictar. O sea, era algo que cuando yo lo leí, de nuevo como que vinieron a mí muchas emociones. Creo que la licenciada Graciela no tiene la menor idea del impacto que tiene en las personas a las que ella apoya. Nancy vivió situaciones difíciles al estar en un país desconocido. Si bien tenía la tranquilidad de estar lejos de las amenazas y la inseguridad de su país, le fue difícil encontrar trabajo y tener un sustento económico. Aún siendo educadora especial, las puertas no le fueron abiertas tan fácilmente. Vivió un proceso duro, no tenía dinero para poder solventar sus gastos. Sin embargo, esto no fue impedimento para que Graciela siguiera apoyándola dentro del país y solucionar su estadía de manera legal, brindándole acompañamiento por 2 años. No me cobró nada, a pesar de que fueron 2 años de acompañamiento, de orientación, porque aparte de todo, en el Instituto de Migración te manejan muchos términos que para mí eran desconocidos. No sabía de muchas cosas que me decían. Y en el momento que yo llegaba, le decía, cuando ya salía de las citas, le decía, me dijeron así esto, y estaba muy atenta. O sea, no importaba el tiempo, el que ella invertía en mí. Nunca me dijo, no puedo, nunca me negó un apoyo, o sea, una orientación.
Graciela ha tenido casos de acompañamiento con personas migrantes. También ha sido defensora de las mismas defensoras y defensores de derechos humanos. Un ejemplo es el caso de Paola Morales, fundadora de la Asociación de Colombianos en Baja California, quien es pieza clave dentro de la red de apoyo de migrantes en este estado. Ha conformado con Graciela y Alma Migrante una alianza que comparten el mismo fin: la defensa de derechos humanos. Alma Migrante llevó el caso de Paola, quien vivió agresión por parte del Instituto Nacional de Migración. Con ayuda de Graciela, pudo salir a flote de esta situación. Paola recuerda con cariño el apoyo que Graciela brinda a las personas que más lo necesitan. Instruye y forma para que sean conscientes de sus derechos, así como los prepara para enfrentar cualquier situación que se pudiera presentar. Rompieron mis cosas, me discriminaron, me amenazaron, bueno, sucedieron muchísimas cosas y las cuales pues tuve que acudir, ¿no?, a una demanda, tuve que acudir a muchas cosas y ahí va el proceso y obviamente Graciela Zamudio con Alma Migrante pues ha llevado todo el proceso, ¿no? Son 2 casos que han sido demasiado grandes, llamativos, notorios, pero de igual manera vienen casos como muy puntuales, muy pequeños, que no generan tanto ruido, pero que siempre ha estado ahí como al frente del cañón, esperando cualquier llamado. Paola es originaria de Colombia. Llegó a Tijuana huyendo de violencia vicaria con la idea de resguardarse en casa de su hermana. Llegó con su hija más pequeña, quien, estando en Tijuana, fue usada por su abuela. En una visita cotidiana, se la llevó de regreso a Bogotá. Ante la impotencia de no saber cómo actuar y la nula ayuda de las autoridades de su país, así como la revictimización ante su caso, Paola decidió informarse por sí misma y actuar bajo los conocimientos que iba aprendiendo día a día para poder llevar consigo a su hija. Es así como decidió hacer la Asociación de Colombianos. Paola no quería que nadie pasara por la situación que ella pasó, que nadie se sintiera tan vulnerable y desprotegida como ella lo estuvo en el momento que no le brindaron ayuda. Esa sensación, yo dije, no quiero que nadie la sienta. Y como no quiero que nadie la sienta, empecé a hacer esto. La asociación, el activismo, el ver al otro en mí y verme yo en ellos y que somos uno solo y que todos necesitamos ayuda. La gente no tiene la información. Y si entre la sociedad más compartiera, más dijera, miren, no solo el gobierno o esto puedes ir a pedir ayuda, hay organizaciones, hay madres buscadoras, donde nos publicáramos más entre todos con amor. Eso es lo que nos hace falta como sociedad. Graciela está convencida que los derechos humanos y la ley se deben respetar y hacer valer, que el territorio es de todos y que no deberían existir barreras entre el territorio y los derechos. Todos somos acreedores de respeto y justicia. Las herramientas de acceso a la justicia, pues sí, tampoco es que se den en los árboles, pero es mucho más fácil solamente acercar eso que crear un fuego de defensa en el corazón de una persona. Eso ya lo traen los defensores y las defensoras de derechos humanos. Soy Graciela Zamudio Campos y soy defensora de derechos humanos de las personas en contexto de movilidad en Baja California. Este episodio fue adaptado del texto original. Graciela Zamudio Campos, la abogada que convirtió la frontera en un hogar, de la periodista Adriana Santos Pérez. La edición de este audio estuvo a cargo de Saraí Nicanor Yáñez. Te invitamos a escuchar las historias de nuestras aliadas. Lo puedes hacer en tu plataforma de podcast preferida o en cimacnoticias.com.mx. Aliadas. Historias de vida de periodistas y defensoras de derechos humanos en México. Un podcast producido por CIMAC Radio con apoyo de PAN para el Mundo.